Buenas tardes con todos. El día de hoy tengo el placer de poder presentarles a todos ustedes el webinar filosófico titulado Ética y Moral, Fundamentos Filosóficos para una Vida Consciente, bueno, es un webinar preparado con mucho compromiso por mi equipo y mi persona. Y mi grupo es el siguiente: Areste Juan, Campos Kelly, Chutnas Edinson, Medina Fernando, Moscoso Lucía y quien les habla, Herrera Pamela. Antes de comenzar con el webinar, queremos presentarles dos videos como una pequeña introducción a todo este tema del que vamos a hablar. No, el primer video es sobre qué es la filosofía. Así que a continuación se los voy a presentar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la filosofía. ¿Y qué es la filosofía? Bueno, la filosofía, acuñada por Pitágoras en la antigua Grecia, que significa amor por la sabiduría o amigo de la sabiduría, con este término también se nombran las teorías y sistemas de pensamientos desarrollados por uno o varios autores dentro de este campo. Es un conjunto de razonamientos lógicos y metódicos sobre conceptos abstractos como la existencia, la verdad y la ética basados en la esencia, las características y las causas y efectos de las cosas naturales como el ser humano y el universo. Otra definición que podemos aportar es la siguiente. La reflexión metódica que refleja la articulación del conocimiento y los límites de la existencia y de los modos de ser se denomina filosofía. El término, de origen griego, se compone de dos vocablos: philos, que significa amor, y sofía, pensamiento, sabiduría, conocimiento. Por lo tanto, la filosofía es el amor por el conocimiento. Sigamos hablando sobre esta filosofía, particularmente sobre el filósofo. Bien, el filósofo, por su parte, es un individuo que busca el saber por el saber mismo, sin un fin pragmático. Se mueve por la curiosidad e indaga acerca de los últimos fundamentos de la realidad. Más allá del desarrollo de la filosofía como disciplina, el acto de filosofar es intrínseco a la condición humana. No es un saber concreto, sino una actitud natural del hombre en relación al universo y a su propio ser. Sigamos hablando sobre la filosofía, particularmente sobre el objetivo que tiene la misma. Bien, la filosofía se centra en las cuestiones últimas de la existencia humana. En cambio, a diferencia de la religión, no se basa en una revelación divina o en la fe, sino que lo hace en la razón. De esta forma, la filosofía puede ser definida como el análisis racional del sentido de la existencia humana, tanto individual como colectiva, fundando en la comprensión del ser. Pese a ciertas semejanzas con la ciencia, la filosofía se distancia de esta, ya que muchas de sus preguntas no pueden ser respondidas mediante el empirismo experimental. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les sea de utilidad y, como siempre les decimos, pasen por nuestro canal, que seguramente encontrarán contenido. Ahora el siguiente video es sobre la ética y moral y qué significan y cuáles son sus diferencias. Moral y ética, dos términos que utilizamos frecuentemente juntos y a menudo indistintamente. ¿Son lo mismo? ¿Cómo están relacionados? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? Empecemos por la moral. Todos tenemos una moral. La moral es ese conjunto de hábitos, de costumbres, de valores, de prohibiciones, de deberes, a los que todos acudimos cuando en nuestra vida diaria queremos saber qué tenemos que hacer. Todos hemos aprendido que decir la verdad es bueno, que robar está mal, que la transparencia es un valor, que ayudar a los demás y ser solidario nos hace felices a nosotros mismos. En definitiva, la moral nos está dando las respuestas concretas a cómo tenemos que actuar en circunstancias determinadas. ¿Cómo adquirimos la moral? Lo hacemos casi espontáneamente, sin darnos cuenta. La interiorizamos cuando nos educamos, cuando nos socializamos, cuando estando en nuestro entorno vemos
aquello que nos permite integrarnos mejor, cuando nos comportamos como los demás esperan que lo hagamos. Los orígenes de la moral son diversos: la familia, la educación formal y no formal, los amigos, los medios de comunicación, la religión. Ahora bien, cuando alcanzamos un determinado nivel de madurez, de conciencia y de autonomía, empezamos a preguntarnos por qué esas normas son buenas y por qué tenemos que hacer lo que la moral nos manda a hacer. En este momento comenzamos a transitar hacia la ética. Si nos preguntamos por qué es bueno decir la verdad, ¿está mal siempre robar? ¿Por qué y en qué circunstancias es un valor la transparencia? ¿Es verdad que ayudar a los demás nos ayuda a nosotros mismos y nos hace felices? Estamos buscando respuestas que no son evidentes. La ética nos adentra en el nivel de la reflexión crítica y nos ayuda a encontrar razones que o bien confirmen nuestros valores, nuestros deberes, o por el contrario nos lleven a adoptar una perspectiva distinta, obviamente siempre que encontremos buenas razones para ello. ¿De dónde procede la ética? La ética se nutre de la reflexión filosófica y de las propuestas que la filosofía ha ido haciendo a lo largo de la historia. Y estas propuestas son diversas, por eso tenemos que estudiarlas. Pero conocerlas nos ayuda a seguir haciéndonos preguntas y a encontrar razones que de otro modo nunca hubiéramos sido capaces de reconocer. Con esto ya aclarado, puedo decir que, bueno, hoy más que nunca necesitamos detenernos a pensar por qué actuamos como actuamos, cómo nuestras decisiones impactan en los demás, ¿no? ¿Estamos haciendo lo correcto? Muchas veces vivimos en automático sin llegar a cuestionar nuestras propias acciones, repitiendo lo que aprendimos o lo que la sociedad espera de nosotros mismos. Y por eso el día de hoy eh, iniciamos este webinar con una pregunta muy importante, ¿no? ¿Qué es la ética y la moral? Comenzando por lo básico, ¿qué es la ética? La ética es una rama de la filosofía que reflexiona sobre lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Pero no se trata solo de decir esto es bueno o esto es malo. La ética nos invita a pensar por qué algo es correcto y cómo debemos actuar si queremos vivir con responsabilidad, ¿no? A diferencia de las reglas que simplemente seguimos, la ética nos da razones y no órdenes, ¿no? Por ejemplo, si alguien nos dice no robes, esa es una norma, pero la ética te pregunta, ¿por qué está mal robar? ¿No? ¿Está justificado si tengo alguna necesidad o a quién le hago daño si lo hago? ¿No? La ética nos da respuestas simples, nos enseña a pensar antes de actuar, a analizar las consecuencias y a ponernos en el lugar del otro. Por otro lado, la moral viene a ser un conjunto de normas, valores y costumbres que cada sociedad o grupo considera correcto, ¿no? Valores que aprendemos desde pequeños, ¿no? Por ejemplo, no hables con la boca llena, no robes, no pegues, sé honesto o honesta. Esas enseñanzas son partes de la moral y varían de una cultura a otra. Lo que es correcto en un país puede no serlo en otro. Por ejemplo, en algunas culturas mirar a la persona directamente a los ojos es un signo de respeto, pero en otras puede ser o puede verse como una falta de educación, ¿no? Entonces la moral está influenciada por la familia, la escuela, la religión a la que uno pertenece o a la propia cultura o las costumbres que tenemos. La ética, en cambio, va más allá, nos ayuda a cuestionar em, esas normas y preguntarnos, ¿no? Si son realmente justas, si siguen teniendo sentido, si respetan los derechos de los demás. Bueno, para que quede un poco más claro de lo que es la ética y la moral, tenemos el siguiente cuadro comparativo. Por ejemplo, en la ética
Ya dijimos que reflexiona sobre lo correcto. En cambio, la moral aplica lo que ya se considera correcto, ¿no? Y también en la ética se ve más lo que es universal y racional. En cambio, la moral se va más por lo cultural y lo particular. Por ejemplo, en la ética es ¿por qué actuar así? ¿No? Y en la moral es si esto se hace porque así es, ¿no? Entonces podríamos decir que la ética nos da herramientas para analizar nuestras decisiones, mientras que la moral nos da un conjunto de normas ya establecidas. Una persona ética no solo sigue reglas, sino que las piensa, las cuestiona y las mejora si así es necesario. Luego tenemos al filósofo griego Sócrates, considerado el padre de la ética. Tiene una frase que resume muy bien todo este tema, que es una vida no examinada no merece ser vivida, ¿no? ¿Y qué significa esto? Esto de aquí es que si vivimos sin pensar, sin reflexionar sobre lo que es lo que hacemos, entonces no estamos realmente viviendo, sino repitiendo patrones. Sócrates no nos pide ser perfectos, sino ser conscientes. Él creía que el primer paso para una vida justa era conocernos a nosotros mismos, no cuestionar nuestras creencias y buscar el bien no solo para uno, sino para todos. Y en la actualidad, esta frase sigue más vigente que nunca en tiempos de noticias falsas, de intolerancia y decisiones impulsivas. Necesitamos más pensamientos críticos y menos costumbres ciegas. Y bueno, la ética no es solo una teoría antigua, hoy la necesitamos en temas como el uso responsable de las redes sociales, la lucha contra la corrupción, el respeto a la diversidad y entre otros temas más. Así que para terminar con este punto, me gustaría que todos se llevaran la idea de que la ética no se trata de dar, o bueno, de ser perfecto, sino de actuar con conciencia y que la moral nos da reglas, pero la ética nos da razones. Y si queremos construir un mundo mejor, un mundo más justo, debemos de empezar por examinar nuestra propia vida, como dijo Sócrates alguna vez. Así que le doy pase a mi siguiente compañero para que pueda explicar el siguiente punto. En esta oportunidad voy a presentar los fundamentos de la ética de Kant, también conocida como ética deontológica. Immanuel Kant fue un filósofo alemán del siglo XVIII, considerado una de las figuras más influyentes de la filosofía moderna. Su propuesta ética se encuentra principalmente en su obra Fundamentación de la metafísica de las costumbres. La ética kantiana se llama deontológica porque se basa en el deber, del griego deon, y no en las consecuencias de nuestros actos. Kant afirma que una acción moralmente correcta es aquella que se realiza por deber y con buena voluntad, sin importar si produce resultados buenos o no. Para Kant, la buena voluntad es lo único que puede considerarse bueno sin restricciones. Esto requiere decir que una acción es moral solo si se hace porque es lo correcto, no por miedo al castigo o por búsqueda de una recompensa. Uno de los conceptos centrales de su ética es el imperativo categórico, que es una regla racional que debe aplicarse universalmente. La formulación más conocida es obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en ley universal. Eso significa que antes de actuar debo preguntarme si estaría bien que todos hicieran lo mismo en esa situación. Si la respuesta es no, entonces mi acción no es moral. Otra formulación del imperativo categórico es obra de tal modo que trates la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca como un medio. Aquí Kant destaca que cada ser humano tiene dignidad y valor en sí mismo. Por eso nunca debemos usar a las personas como simples instrumentos para lograr nuestros propios fines. Por ejemplo, mentir para obtener un beneficio está mal según Kant,
porque estaríamos usando al otro como medio y no podríamos querer que todos mintieran en cualquier situación. En conclusión, la ética de Kant defiende una moral universal basada en el deber, la autonomía de la razón y el respeto a la dignidad humana. Esta propuesta ha influido profundamente en la construcción de los derechos humanos, en la ética profesional y en la idea moderna de justicia. Bueno, ahora le voy a dar pase a mi compañero. Bueno, para empezar vamos a hablar acerca del utilitarismo de John Stuart Mill. Primero que nada, ¿quién fue él? Él fue un filósofo, economista y político británico del siglo XIX. Es considerado uno de los principales representantes del pensamiento liberal, ya que su obra más importante, también hablando de ética, se llama El utilitarismo. Esta fue publicada en 1863, donde se desarrolla y defiende esta teoría moral influenciada por Jeremy Bentham, quien fue su maestro. En esta ocasión, primero, ¿qué es el utilitarismo? Bueno, esta es una teoría ética consecuencialista, la que significa que juzga una acción como moral o inmoral según sus consecuencias. Su principio básico es el principio de utilidad, que afirma que una acción es correcta si produce la mayor felicidad para el mayor número de personas. En sí, la palabra utilidad se refiere a la capacidad de generar placer y evitar el dolor. Para Mill, el bienestar y la felicidad son los únicos fines valiosos en sí mismos. Acá también tenemos el principio de la mayor felicidad. A diferencia de Bentham, que solo consideraba la cantidad de placer, Mill defiende una visión cualitativa de la felicidad. Él sostuvo que no todos los placeres son iguales y que los placeres intelectuales y morales tienen un valor superior a los puramente físicos, teóricos. También él nos dice así, vamos a citarlo, que es mejor ser un humano insatisfecho que un cerdo satisfecho. Esto mayormente demuestra que para él la calidad de placer también importa, no solo la cantidad. También tenemos otro punto de la importancia de la imparcialidad y el bien común. Mill también destaca que la moral debe considerar a todos por igual. La felicidad de cada persona cuenta lo mismo. Esta perspectiva promueve el bienestar colectivo y evita el egoísmo moral, así como una buena acción es la máxima del bien común, incluso si implica un sacrificio personal. En este caso, vamos a hacer un ejemplo para entender mejor esta teoría. Tenemos uno que es, imaginemos que un médico tiene un solo frasco de medicina y puede salvar a 5 pacientes con este frasco, que tienen diferentes enfermedades. Si lo reparte, obviamente. O también tiene una opción de usarlo todo para curar solamente a uno. Según el utilitarismo, lo correcto sería beneficiar al mayor número de personas, aunque esto implique que uno no reciba todo el tratamiento. Así mayormente se basaría esta teoría. Aquí prioriza mayormente el bienestar general. En conclusión, podemos entender que el utilitarismo de Mill propone una ética en el resultado de nuestras acciones y en la búsqueda del bienestar para el mayor número de personas. Esta propuesta valora mayormente no solo cuánto el placer se produce, sino también qué tipo de placer obtenemos. Esta visión sigue siendo influyente en áreas como la política, la economía, la ética, la médica, incluso en la justicia social, ya que ofrece criterios racionales para tomar decisiones morales pensando en el bien común. En resumen, podemos concluir que mayormente Mill estaba enfocado en la ayuda en colectivo que a uno solo mismo. Aplicación de la ética en dilemas actuales. Tecnología y privacidad. Dilema: ¿está bien recopilar datos personales de usuarios para mejorar servicios? Sí, se debe respetar la privacidad, obtener consentimientos y usar los datos de forma transparente. Las redes sociales y desinformación. El dilema: ¿debo compartir una noticia sin verificar si es verdadera? Aplicación ética. La responsabilidad ética implica verificar la información antes de difundirla para evitar daño social. Corrupción y favoritismo. Dilema: ¿debo aceptar una ventaja injusta para beneficio propio? Aplicación ética. Rechazar beneficios obtenidos mediante corrupción refuerza la justicia y la igualdad de oportunidades. Discriminación y diversidad. Dilema: callar ante un comentario racista o sexista para evitar conflictos. Aplicación ética. Intervenir
o denunciar promueve una sociedad más inclusiva y justa. Existen principios claves en la toma de decisiones antes para poder formarse como un ciudadano. Existen 3 puntos: la responsabilidad, que consideran las consecuencias de tus actos; la justicia, que trata a todos con equidad y sin prejuicios; el respeto, que se reconoce la dignidad y derechos de cada persona, de cada ciudadano; la solidaridad, que es pensar en el bien común, no solo en el beneficio individual, no ser egoístas; la integridad, actuar con coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Estas son las formas de poder aplicar la ética en nuestra vida diaria. Ahora bien, cuando hablamos de construir una sociedad justa, no solo nos referimos a aplicar leyes o castigar los actos ilegales. La base de todo está en la ética. La ética es una brújula interna que nos permite distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Más allá de lo que dicen las normas, es la capacidad de actuar bien, incluso cuando nadie nos está observando. Una sociedad justa necesita personas éticas. Sin éticas, las leyes no bastan. Podemos tener leyes muy buenas, pero si las personas no tienen el valor como la honestidad, la solidaridad o el respeto, esas leyes quedan en papel. ¿Cómo se ve la falta de ética en nuestra sociedad? Solo basta con mirar alrededor. En el Perú, según la Transparencia Internacional, más del 60% de la población considera que la corrupción es uno de los principales problemas del país. Vemos que como funcionarios públicos se benefician del poder, como algunos empresarios explotan a sus trabajadores, o como ciudadanos comunes tiran basura en la calle o evaden impuestos. Incluso en el día a día, en la universidad o en el trabajo, hay personas que hacen trampa, mienten o actúan con egoísmo. Y no solo es problema legal, es una crisis ética, porque lo justo no es solo cumplir las leyes, sino también actuar con principios. ¿Qué significa entonces construir una sociedad justa desde la ética? Significa formar personas que respeten los derechos de los demás, cumplan con sus deberes, incluso cuando nadie los obliga. Piensen en el bien común, no solo en el beneficio personal. La ética también se forma desde jóvenes y viene de un punto clave. La ética no se aprende de un día para otro, se forma con el tiempo, con nuestras decisiones diarias, nuestras relaciones, nuestras acciones pequeñas. Copiar un examen, mentir en una práctica, dejar que otro haga el trabajo en grupo, pueden parecer detalles, pero reflejan cómo actuaremos en la vida real. ¿Cómo podemos exigir justicia si nosotros mismos no somos justos con nuestros compañeros? Lo justo también es reconocer nuestras responsabilidades. Una sociedad justa no solo depende del gobierno, también depende de nosotros, los ciudadanos. Cuando votamos de forma responsable, cuando respetamos las leyes, las reglas, cuando ayudamos a quien lo necesita y estamos siendo parte del cambio. La ética no es solo una idea abstracta, se aplica cuando dices la verdad aunque te cueste, cuando defines a alguien que está siendo discriminado, cuando no aprovechas del sistema ni del silencio de otros. Una sociedad justa no nace de la nada, se construye con personas éticas, con ciudadanos que hacen lo correcto, aunque sea difícil. Y bueno, para terminar con nuestro webinar, tenemos las conclusiones y propuestas para una vida ética. En conclusiones tenemos lo siguiente: la ética y la moral, aunque distintas, son complementarias. La ética reflexiona sobre los principios del bien y del deber, mientras que la moral se expresa en normas y valores concretos que guían nuestras acciones. 2. Los fundamentos filosóficos de la ética, desde Sócrates hasta autores contemporáneos, nos invitan a vivir con coherencia, responsabilidad y respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Eh, También en una sociedad marcada por el individualismo y la inmediatez, una vida ética nos permite construir relaciones más justas, solidarias y sostenibles. Como propuestas para una vida ética tenemos
fomentar la reflexión personal diaria. Nos preguntamos por el sentido y las consecuencias de nuestras acciones. Lo otro es practicar la empatía y el respeto. Esto nos ayuda a reconocer a la otra persona como alguien igual, con dignidad y derechos. Y por último, promover el diálogo filosófico. Esto, conversar sobre dilemas éticos, nos ayuda a fomentar criterios y fortalecer la conciencia moral. Muchas gracias de haber participado en nuestro webinar. Gracias de haber participado en nuestro webinar.